¿Cómo es posible que si todas las células de un individuo tienen los mismos genes se produzca la diferenciación celular? Bueno, rápidamente lo que ocurre es que de los 25.000 genes que todas nuestras células tienen, un solo subconjunto está siendo transcripto y fabricando el producto final, en este caso una proteína, en un momento dado o en un tejido particular. Es decir, que se transcribe, se expresa un subconjunto de los genes. El violeta, ¿qué es eso? Azul y verde están apagados, el rojo, el amarillo y el gris están encendidos. Tampoco es un problema de encendido o apagado del todo nada, porque de entre los que están encendidos, algunos estarán encendidos como si fuera un potenciómetro en baja intensidad y otros están encendidos en mayor intensidad. Algunos no fabrican casi nada de la proteína, otros fabrican en el tejido A fabrica un poquito de la proteína que hace algo y mismo en el tejido B fabrica mucho más de esa proteína que hace otra cosa. O sea que hay umbrales, hay concentraciones, hay interacciones, en fin. Voy a ilustrar esto con algo también por el absurdo. Si yo quiero clonar, el gen de la insulina está en todas las células y se expresa solamente en el páncreas. O sea, si esto fuera el páncreas, si este fuera el gen de la insulina, fabrica insulina en páncreas. Si yo le pido a un experimentador que clone el gen de la insulina mío y me dice, bueno, te voy a hacer una biopsia de páncreas, yo le voy a decir, ni me toques, eso es iatrogénico, el páncreas no me lo toques, no me abras, no me anestesies porque yo no te lo voy a permitir. ¿Para qué necesitas venir al páncreas para clonar el gen de la insulina? Y porque se expresa en páncreas. Ah, no, le digo yo, pero el gen está en todas las células. Si vos querés clonar el gen de la insulina, tráeme un hisopo, te doy un cachito de hisopado bucal, me raspo así, en mis células de la boca está el gen de la insulina, está en todas las células. Se expresa, se transcribe, forma la proteína solo en el páncreas, porque hay mecanismos de regulación que lo encienden solo allí. Bueno, aquí un poquito referido a las regiones intergénicas. Miren, si este es el cromosoma y acá está el ADN, los genes no están yuxtapuestos, hay genes más largos y más cortos y están separados por largas regiones de ADN que se llaman regiones intergénicas y que constituyen el 70% de nuestro genoma. Sobre si tienen función o no función, depende de cada una de ellas. Hay algunas regiones intergénicas donde hay elementos regulatorios de los genes. Hay otras regiones intergénicas que son absolutamente prescindibles. Si yo las quito de un animal, logro hacer un animal, un ratón, que carezca de un cierto segmento, el ratón nace, crece, se reproduce y se comporta normalmente. ¿Por qué? Porque probablemente muchas de las regiones intergénicas no tengan una funcionalidad presente, es decir, no tengan un valor adaptativo en la ontogenia actual del individuo que las posee, no tengo valor adaptativo, sino que lo hayan tenido en la evolución de ese grupo, permitiendo ciertos reagrupamientos o reordenamientos de genes que caracterizan a ese grupo. Entonces, no todo lo que uno ve en el presente tiene valor adaptativo positivo en el presente. Puede estar allí, pero puede ser neutro, pero puede haber tenido valor adaptativo positivo en el pasado. Y eso es lo que se sospecha de muchas regiones intergénicas. Los genes son aquellos que se copian por transcripción, forman ARN y se copian por traducción y forman proteína. Esta tela japonesa, supongo que es, muestra el pez fugu y lo muestro para mostrar en qué medida la gran magnitud de regiones intergénicas en los mamíferos puede no darse en ciertos vertebrados como este pez. Este pez tiene un genoma mucho más chico que el humano, pero el número de genes que tiene es muy parecido al humano. Lo que tiene son genes con menos intrones y con regiones intergénicas más cortas. Sin embargo, es un pez que tiene un desarrollo como cualquier vertebrado. Tiene su sistema de sostén esquelético, tiene su sistema de piel, tiene aparato digestivo, aparato reproductor, en fin, es un organismo complejo. Es un organismo complejo cuya complejidad, muy parecida a la nuestra, se puede armar con un genoma que tiene regiones intergénicas más cortas, pero que tiene un número de genes parecido. Bueno, si ahora tomo uno solo de estos genes, los genes en los
eucariotas pluricelulares, fundamentalmente, están organizados en regiones llamadas exones, interrumpidas por regiones llamadas intrones. Cuando el gen se transcribe, o sea, lo que acá figura como copiado 1, fabrica un ARN inmaduro en el núcleo, y ese ARN inmaduro va a sufrir un proceso enzimático llamado splicing, por el cual se eliminan los intrones, que son degradados, son tirados a la basura, como muestra el esquema, y se unen los exones entre sí. Y esos exones de ARN mensajero son los que salen del núcleo al citoplasma, se encuentra con el ribosoma ese que los lee de A3 y fabrica la proteína correspondiente. Es decir, que los genes son mucho más largos, la secuencia de un gen es mucho mayor que la secuencia del ARN mensajero que produce. ¿Por qué? Porque hay regiones intercaladas en el gen que aquí no están en escala, de hecho son mucho más largas que lo que aquí se muestra, que van a ser eliminadas en las copias de ARN de ese gen para formar el ARN mensajero maduro. Y ese fenómeno de splicing, como dije, ocurre en el núcleo y está catalizado por unas enzimas muy complejas, como varias proteínas que forman una partícula llamada spliciosoma, que tienen en su interior también ARNs, y esos ARNs pequeños funcionan también, se sospecha, con función catalítica. Uno puede decir, bueno, pero qué gasto al Pepe, ¿no? Tener genes largos, mensajeros chicos. ¿Por qué directamente no tener genes chicos? Bueno, los eucariotas unicelulares tienen genes o con intrones muy cortos o sin intrones. Se las arreglan. Perfecto. Entonces uno ya puede pensar, ¿será una ventaja tener intrones para los eucariotas pluricelulares? Y sí, porque fíjense, los pluricelulares tienen organización de tejidos distintos. Tenemos cartílago, músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Entonces, hay mucha especialización celular, mucha variedad de la diferenciación celular. Bueno, eso se logra con un número de genes que no es muy distinto entre los eucariotas unicelulares y los pluricelulares. ¿Por qué? Porque se sabe que gracias a la existencia del splicing existe el splicing alternativo, que es que un gen pueda dar más de una proteína. Y eso aumenta la capacidad codogénica del genoma. Y solo existe splicing alternativo si existen intrones. Si no existieran los intrones, no habría splicing alternativo. ¿Por qué? Porque ciertos genes que tienen exones e intrones, acá está simplificado para uno de 3, dan el mismo ARN inmaduro, pero las moléculas de ARN inmaduro, según qué tejido, según qué momento de la vida de la célula, pueden sufrir dos tipos de splicing distintos. En este tipo, por ejemplo, se eliminan los dos intrones y se forma un mensajero maduro formado por el exón amarillo rayado amarillo. Pero el mismo tipo de ARN mensajero inmaduro puede eliminar a los dos intrones y al exón del medio y formar una variante de mensajero, y esto forma dos variantes de proteínas. O sea que un mismo gen puede dar más de una proteína. Y esto, que se pensaba que era una rareza en los años 80 cuando se descubrió, en los 2000 sabemos que es la regla y no la excepción. Que, por ejemplo, el 80% de los 25.000 genes humanos pueden producir cada uno de ellos más de una proteína. Algunos producen 20 proteínas distintas, otros producen 10 proteínas distintas, otros producen 2, y que eso está regulado. Y esa regulación garantiza que entonces ya no solo importe para la diferenciación celular, normal o patológica, qué genes están encendidos y qué genes están apagados, sino que de aquellos que están encendidos, qué variantes de splicing alternativo, qué variantes de proteína producen.